¿Cómo están? ¿Preparados para el examen? Hoy les voy a tomar examen. Sin problema. Sin problema. Así que Javi va a ser el primero en contestar todas mis preguntas. Contestar voy a contestar, ¿no? Muy bien, estupendo. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a seguir adelante con este tema, este curso que se llama Sanamente. ¿Y quién es capaz de acordarse el versículo con el cual comenzamos, el versículo central del martes pasado? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza. Perfecto, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Así que el Señor quiere que le amemos con toda nuestra mente. En este momento, ¿dónde está tu mente? En Cristo. No, tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí ahora. Tu mente tiene que estar aquí. Aquí. Escuchando la palabra de Cristo. Porque la mente, recuerden, esa comparación con nuestro estómago. Nuestro estómago sirve para procesar, ¿qué cosa? Los alimentos. Lo que le pongamos lo va a procesar, para bien o para mal. La mente procesa pensamientos. Los pensamientos con que alimentemos nuestra mente, para bien o para mal. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Y esto qué significa? Que cuando nosotros venimos a Cristo y somos salvos, nacemos de nuevo y tenemos la mente de Cristo. Ahora, la mente de Cristo es una mente que está sujeta al Señor y también a nosotros, porque a veces nos encontramos que es difícil enfocar nuestra mente. ¿Por qué nos distraemos? ¿Por qué estamos mirando para otro lado? ¿Por qué estamos pensando en otra cosa? Porque no tenemos gobierno sobre nuestra mente. De pronto viene un pájaro, la mente se va y nosotros vamos detrás de la mente. Y así como tenemos que aprender que nuestro estómago debe estar bajo nuestro control, y alguno me dirá, y pastor, ¿no es que el Espíritu Santo tiene que controlar el estómago? Sí, el Espíritu Santo tiene que controlar el estómago, pero para entregarle el control de mi estómago al Espíritu Santo, primero debo tomar yo el control. Porque yo no puedo entregar lo que no está en mi mano. No puedo entregar de lo que yo no me hago responsable. Es que me entró un hambre, es que el cuerpo me pide. Oye, ¿quién manda? ¿El hambre? ¿Manda el cuerpo o mandas tú? Tú dirás, sí, pero yo no puedo solo. Fantástico, el Espíritu Santo va a tomar control de tu cuerpo, de tu hambre. Pero primero hay que entregárselo. Y para entregárselo primero hay que tomarlo, hacernos responsables. ¿Me van siguiendo? Muy bien. ¿Cuántos se acuerdan de lo que comenzamos a ver el martes pasado? ¿De qué tema comenzamos a hablar? Hinchados por la mente carnal. Entonces vimos el martes pasado cómo, si prestamos atención a la mente carnal, a la mente natural, lo que produce es una hinchazón.
No solamente en el área de los pensamientos, sino también en el área del alma, hasta en el cuerpo. Y por eso Colosenses 2:8, el apóstol Pablo advertía que nadie nos prive de ¿qué? De nuestro premio. Vanamente hinchados por su mente carnal. ¿De acuerdo con esto? Ahora, ¿qué pasa si una persona, un creyente, se deja llevar por su mente carnal? ¿Qué sucede si te dejas llevar por tus pensamientos? No solamente que nos comenzaremos a hinchar con nuestros pensamientos, sino que comenzaremos a delirar. Van a ser vanidosos. No, delirar. Y hoy vamos a hablar de este tema, de los delirios. Porque si la mente hinchada no es sanada por el Señor, no es sanada por la palabra de Dios, comenzamos a delirar, comenzamos a desvariar. Y esto es una señal de que estamos entrando en la locura. De que se está entrando en la locura. Si ustedes se fijan, el diccionario, ¿podríamos ponerlo el...? Bueno, si ustedes se fijan en el diccionario, el diccionario dice, por ejemplo, el diccionario Sopena, un diccionario de estos, dice que el delirio es una enfermedad mental de la imaginación y del razonamiento. El delirio, présteme atención, es una enfermedad mental de la imaginación y del razonamiento. El delirio se caracteriza por la confusión mental. Por reiteración, presten atención por favor a esto, reiteración de pensamientos absurdos, pensamientos que no tienen lógica, pensamientos, pero que vienen y vuelven. Y por la incoherencia, el delirio se caracteriza por la incoherencia. Inclusive puede llegar a las alucinaciones. La persona empieza a ver cosas que no existen. ¿Qué es un delirio? Un delirio es una creencia en un hecho, pero que es imaginario. Cuando yo deliro es que yo creo algo, pero eso que yo creo está en mi imaginación, no está en la realidad. Por eso, el delirio tiene que ver con construcciones fantasiosas, es decir, cosas que yo he construido, he deducido, he concluido, pero donde hay fantasía, no hay realidad, no hay correspondencia con los hechos, no hay un fundamento real. ¿Y cómo justifico yo eso que yo he creado en mi mente? Bueno, interpretando mal lo que sucede. Veo algo, pero mi interpretación está equivocada. ¿Qué tiene usted conmigo? ¿Por qué me mira así? No, a mí no me gusta que... Usted se está riendo de mí, ¿no? ¿Ah? Está en contra mío. ¿Ve? Empiezo así. Y empiezo a hablar y pobre de él si me da la razón. Porque entonces me crezco. El delirio tiene que ver con una falsa percepción de la realidad.
falsa percepción de la realidad. La incapacidad de ver la realidad como la realidad es. Los delirios más frecuentes, quizás los hemos escuchado, delirios de persecución. La persona está segurísima de que lo persiguen y él tiene un montón de señales de que está alguien persiguiendo y no hay nadie. O delirios de grandeza. Qué grande, que no, porque yo... Y no hay un fundamento real. No hay un fundamento real. Por eso, sinónimo de delirio es disparate o desvarío. Y el significado etimológico de desvarío, de delirio, es fuera del surco. Viene de una palabra que significa salirse del surco. Salirse del surco. Entonces, ¿qué es delirar? Delirar es desvariar. Por tener la mente enferma por una imaginación que no está sana. Por una imaginación que no está sana. Esto puede ser también provocado por una emoción muy violenta. Las pasiones, las emociones también alteran la percepción. Y la persona puede creer algo en ese momento, pero es producto de la intensidad de la emoción que está viviendo. Ahora, ¿qué nos enseña Dios? Que aquí viene lo importante. Dios nos enseña que los pensamientos vanos hinchan la mente. Producen delirios y los delirios locura. Esto es lo que Dios enseña. Esto es lo que vamos a ver hoy en la palabra de Dios. En 1 Timoteo capítulo 6, versos 3 y 4, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Esta palabra envanecido en griego es tufó y significa envuelto en humo, lleno de humo. Y por lo tanto significa está inflado por su propio concepto. Esa palabra está envanecido significa está inflado por su propio concepto, como alguien que se llena de humo o se rodea de humo. Y dice el apóstol Pablo, nada sabe, nada sabe. Entonces, el que enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y no se conforma a la enseñanza que es conforme a la piedad, está lleno de humo. Y nada sabe. Presten atención a esto. Nada sabe. No es que sabe un poquito, no sabe nada. Y no solamente no sabe nada, sino que delira. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Es decir, tiene un discurso que es fantasioso, no tiene fundamento real y cuestiona y discute, ¿no?, cuestiones, contiendas de palabras, de formas. Entonces, esta palabra delira es noseo en griego y significa estar enfermo. Y estar enfermo, sí, en este sentido, estar como arrebatado, estar consumido por un interés que llega a ser morboso. Morboso no en el sentido de lo sexual, morboso en el sentido de que hay algo de un interés obsesivo. No puede estar interesado en un tema, no está mal, pero acá el interés se vuelve tan intenso que llega a ser un interés enfermizo. Llega a ser, y por eso en la traducción está hablando de delirar, lo traducen como desvariar.
Otra traducción dice, si alguno enseña una doctrina diferente, si alguno enseña ideas extrañas, si alguno enseña falsas doctrinas. Piensen que Pablo le está hablando a Timoteo. Es la iglesia del primer siglo. Dice, si alguno enseña falsas doctrinas y no viene con las saludables palabras, no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, otra manera de decirlo, y a la doctrina, a la enseñanza que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe. Es ahora sí, un orgulloso. Ahí va. Un orgulloso. Es un necio. Está enfermo. Imagina, razona, desvaría acerca de cuestiones y contiendas de palabra. Y aquí el Señor nos advierte. Pablo, hablando por el Espíritu Santo, le enseña a Timoteo esta verdad tan importante. Si alguno, no importa quién, cualquiera, enseña otra cosa que ¿qué? Otra cosa que las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno enseña algo que no se conforma, no se ajusta a la enseñanza que es conforme a la piedad. ¿Y la piedad qué es? Bueno, la piedad tiene que ver con Cristo. El misterio de la piedad tiene que ver con Cristo. Dice, primero que no sabe nada, aunque parezca que sabe mucho, no sabe nada. Y lo peor es que está delirando. Ahora bien, esto produce un fruto. Esto produce un resultado. Esto trae consecuencias. Esto no es gratuito. Porque Pablo dice, en 1 Timoteo 6, 4 y 5, de los cuales, de estas cuestiones y contiendas de palabra, de estas discusiones sobre términos, ping, pong, nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, discusiones sin sentido, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como una fuente de ganancia. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo, apártate de personas así. Tierra de por medio. Porque producen un fruto malo. Dividen al cuerpo de Cristo. Y por ahí el apóstol va a decir, al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. El tal se ha corrompido. Entonces, así como la palabra del Señor, la enseñanza del Señor, la sana doctrina, edifica la vida de cada creyente y la vida de la iglesia, las palabras y las enseñanzas que se van producen un efecto completamente contrario. Hemos comenzado a ver el martes pasado algunos versículos claves que hoy vamos a recordar muy rápidamente. Colosenses 2:8, ¿se acuerdan que dice, nadie te prive de tu premio, afectando humildad y culto a los ángeles, vanamente luchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza que es Cristo? ¿Se acuerdan? Lo vimos el martes pasado, pero es muy claro también para el tema del delirio. ¿Por qué? Porque los que se dejan llevar por sus pensamientos, por su mente carnal y por sus delirios, no se ajustan, no se sujetan, no se agarran de la cabeza que es Cristo. ¿Y quién es el que nos da crecimiento? Cristo. Por eso dice que nadie te prive de tu premio, que nadie te separe. Porque si le haces caso a una persona que va detrás de sus pensamientos, lo peor es que te vas a desconectar de Cristo. Y entonces tu crecimiento se va a interrumpir. ¿De acuerdo con esto? En 2 Pedro 2, 17, 18, ¿se acuerdan que
Pedro, hablando de falsos maestros, decía, son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, fuentes sin agua, nubes que mucho vapor, pero en sí adentro no hay nada. Y entonces para los cuales está reservado la más densa oscuridad. ¿Qué fin le espera a estos falsos profetas, a estos falsos maestros? Bueno, les espera la más densa oscuridad. Efesios 4:17, el apóstol Pablo dice, esto pues digo, insisto en el Señor, ya no andéis como los gentiles. Esto lo vimos el martes pasado. Ya no andéis como los gentiles, como las naciones, como el resto del mundo, que andan en la vanidad de su propia mente. No andéis. Dice en Jeremías 11:8, no oyeron. Está hablando del pueblo de Dios. No oyeron, no inclinaron su oído, es decir, no prestaron atención a Dios. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. El pueblo de Dios, hubo un momento que en vez de escuchar al Señor, cada uno se fue en pos de lo que sentía, de lo que pensaba, de lo que opinaba, de lo que imaginaba, de lo que les cruzaba por la cabeza. Cada uno se fue en pos del sentir de su propio corazón. El hombre que se deja llevar por sus pensamientos se vuelve fantasioso, se vuelve soñador, se vuelve una persona llena de ilusiones, pero no de las ilusiones como hablamos normalmente, que estamos hablando de la expectativa, de tener ilusión. No, de ilusiones que son engañosas. La ilusión realmente significa algo que uno cree, pero realmente no existe. Tiene que ver con el espejismo. Y entonces, Romanos 1:21, fíjense que nos dice que los hombres, habiendo conocido a Dios, es decir, habiendo experimentado a Dios, habiendo tenido un encuentro, habiendo conocido significa experimentado a Dios, no le glorificaron como a Dios. Lo conocieron, pero no le dieron la gloria. Hubo ciudades enteras que Jesucristo hizo la mayor cantidad de sus milagros y no se arrepintieron. Es decir, tuvieron no una muestra, chiquicientas 3.000 muestras del poder de Dios, pero no cambiaron su rumbo, no se arrepintieron. Jesús lloró sobre esas ciudades. Dice Romanos 1:21 que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Se envanecieron. En vez de darle la gloria a Dios, en vez de darle las gracias a Dios, no. Razonaron y se envanecieron, se inflaron en sus razonamientos. Qué tremendo, ¿no? Pero dice Efesios capítulo 2:3 que todos nosotros en otro tiempo anduvimos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Repito, todos nosotros en otro tiempo anduvimos, caminamos, decidimos, elegimos, vivimos, trabajamos, amamos, haciendo la voluntad de los conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Todos nosotros hemos vivido siguiendo, yo pienso esto, yo entiendo esto, yo opino lo otro, para mí es así. Ahora, ¿qué dice el Señor? Ya no andéis así. Está bien los gentiles que no conocen al Señor, pero la iglesia no.
El creyente no. ¿Por qué? Porque cuando uno sigue a su propia mente, que es vanidosa, empieza a vivir en ilusiones, en fantasías, en una irrealidad. Y se enferma, se enferma, se enferma. Recordemos que delirar significa comenzar a enloquecer. Comenzar a enloquecer acerca de algo. Comenzar a desvariar sobre algún tema. La palabra delirio en griego se traduce como nosón. Nosón. Delirar, noseo, viene de nosón. Y no sé si has escuchado esa palabra que dice nosocomio. ¿Qué es un nosocomio? Un nosocomio es un hospital para enfermos. Y se usa normalmente para enfermos mentales, nosocomio. De ahí viene. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos de delirios en la palabra de Dios. Por ejemplo, Daniel 4. Aparece... ¿Vamos a pasar? Tienes que seguirme, ¿eh? Voy más rápido que tú. Arriba, arriba, arriba. Bueno, cuando llegue John se van a dar cuenta. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Daniel, capítulo 4, nos habla de un rey, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, el rey del imperio más potente que había en la tierra en esa época. Y en capítulo 4:24 de Daniel encontramos que el rey Nabucodonosor dice: conviene que yo declare las señales y milagros y maravillas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Encontramos al rey diciendo: conviene que yo declare, conviene, me ha parecido bien. Y entonces dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Disfrutaba una gran prosperidad. Ahora tiene un sueño, Nabucodonosor tiene un sueño. Nadie se lo puede interpretar. Viene Daniel y se lo interpreta. ¿Y qué le dice el sueño? Bueno, le dice: rey, redime tus pecados y sé humilde. Básicamente le dice eso. Pasa el tiempo y en Daniel 4:30 lo encontramos al rey que dice así: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Para casa real, o sea, para mi casa. Es como decir: ¿no es esta la gran España que yo edifiqué para mi casa? Y dice: con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Bueno, de humilde nada. Y se piró los pensamientos. ¿Cómo que él edificó Babilonia? ¿Y cómo que Babilonia era para su casa? Ya cuando lo cogió a Daniel, le dijo en Daniel 4:18: tú puedes interpretar este sueño porque mora en ti, escuchen esto, el espíritu de los dioses santos. Pero qué disparate. Se hacía el que sabía. Yo sé que en ti mora el espíritu de los dioses santos. Si hay un solo Dios santo, no hay un espíritu de los dioses santos. Bien. ¿Qué sucede? Daniel 4:31-32 dice: aún estaba la palabra en la boca del rey, no había terminado de hablar, cuando vino una voz del cielo y le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor,
el reino ha sido quitado de ti. Sin finiquito. El reino ha sido quitado de ti. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En otras palabras, si tienes lo que tienes porque Dios te lo dio. Sí, ahora todos decimos amén, claro, pero Nabucodonosor, en ese momento se cumplió la palabra y se volvió loco, como una bestia, comía pasto. Le crecieron las uñas como garras, estaba a la intemperie. Y luego dice el rey Nabucodonosor, cuando, ¿se acuerdan que dice? Conviene que yo declare lo que el Señor ha hecho. Daniel 4, 34 y 36 dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo. Alzó sus ojos al cielo. Lo sacó de cuán grande soy, cuán grande es mi ombligo. Qué tremendo, cada día soy mejor. Y alzó los ojos al cielo. Y cuando alzó los ojos al cielo, mi razón, escuchen esto, mi razón me fue de vuelta. Cuando nosotros sacamos los ojos del cielo y los ponemos en nosotros mismos, no es que solamente nos equivocamos, sino que empezamos a perder la razón. Entonces dice, y me sentí curado de mi locura. Y dice, y bendije al Dios Altísimo. Y alabé al que vive para siempre. Ya no eran los dioses santos. Ahora sí que se había sintonizado. Dice, me sentí curado, bendije al Dios Altísimo y alabé al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. En el mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta, recobré el juicio, recobré la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido de mi reino y mayor grandeza me fue añadido. ¿Por qué? Porque se humilló delante del Señor. Antes se había agrandado y fue humillado. Ahora, Él se humilla y es engrandecido. Y dice Daniel 4:37, ahora yo Nabucodonosor. Ustedes me están siguiendo, ¿no? Los versículos porque no están en el Power. Muy bien. Dice, yo Nabucodonosor, fíjense, ¿no? Alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Ahora soy un siervo humilde. Ahora he agachado la oreja, he agachado la cabeza, ¿sí? Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Él puede humillar a los delirantes. Claro, era un pagano. ¿Qué podemos esperar de un Nabucodonosor? Un babilónico de 2x4. Pero vamos a mirar en el pueblo de Dios. Primera Samuel capítulo 18, si tienes tu Biblia, abre y mira porque no está el texto ahí. ¿O sí está? Sí, perfecto. Primera Samuel 18:10. Fíjense esto. Aconteció, después de que Saúl se enojó por celos contra David, bueno, después de una serie de hechos, dice que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y Saúl desvariaba en medio de la casa. Desvariaba el rey Saúl, el ungido de Jehová. Desvariaba en medio de la casa. La traducción en lenguaje actual dice, entonces Saúl se puso como loco dentro de su palacio. La palabra de Dios para todos dice, haciéndolo actuar como un loco en su casa. La Biblia de Jerusalén dice, y deliraba en medio de la casa. Y la versión de Torres Amat dice,
andaba por su palacio hablando como un frenético. Pero cuando vamos al hebreo que dice que desvariaba, ¿saben qué palabra usa el hebreo? Nabar, que significa profetizaba. O sea que se puso a hablar como si fuera de Dios, pero estaba loco como una cabra. Era el rey, era el ungido de Jehová, pero se había dejado llevar por sus ideas, sus opiniones, sus pensamientos, sus caprichos, sus celos y sus miedos. Nadie está exento. Nadie estamos exentos de volvernos delirantes. Ahora, también este versículo nos enseña un detalle importante, que el delirio a veces puede estar conectado con un demonio, con un espíritu inmundo que producía. ¿Pero por qué vino el espíritu inmundo sobre Saúl? Bueno, porque Saúl había pecado reiteradas veces. Si ustedes leen la historia de Saúl, no fue una metidilla de pata, fueron unas cuantas y en cadena. No solamente hubo reyes delirantes en la vida del pueblo de Israel, también hubo profetas delirantes. En Lamentaciones capítulo 2, 14, dice el Señor: tus profetas, Israel, vieron para ti. Al profeta antiguamente se le llamaba vidente porque tenían visiones de Dios. Y entonces dice, vieron para ti vanidad, vanidad. La vanidad significa algo que no te lleva a ningún lado, algo que no lleva a nada. Vieron vanidad, vieron cosas, pero ninguna te servía. Y no descubrieron tu pecado. No descubrieron tu pecado para evitar tu cautiverio. ¿Qué tenía que hacer un profeta? Un profeta tenía que hablar de parte de Dios. Tenía que hablar de parte de Dios y sabemos por 1 Corintios capítulo 14 que la profecía es para animar, consolar y edificar. ¿De acuerdo? O sea, el efecto de una profecía verdadera es que anima, consuela y edifica. Edifica en Dios. Estos decían cosas que no edificaban, porque no le decían a la gente, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, hagan las paces, se están extraviando. Y entonces dice, vieron para ti vanidad, no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías, o sea, profecías que no servían para nada bueno. Sí, profetizaban, pim, pum, pam, pam, que te pim, así dice el Señor, el Altísimo, y que te pim, que te pego, pero no traían a las personas cambios, bendición real, era todo humo. Vendían humo, diríamos nosotros, y la gente compraba. Entonces, dice, predicaron vanas profecías y extravíos, guiándote Israel, y podríamos añadir, fuera del surco. Fuera del surco. Judas capítulo 8, verso 8, perdón, Judas verso 8, hablando de los falsos maestros, dice, esos hombres son soñadores. Soñadores. ¿Qué es un soñador? Uno que se deja llevar por sus sueños. Ay, es que soñé esto, es que soñé lo otro, es que soñé lo de más allá. Y como yo hoy soñé con el muerto, me juego al 48, y como soñé con los hermanos, me juego al 22. ¿No? Entonces dice, contaminan su propio cuerpo y rechazan el señorío, rechazan la autoridad del Señor. Y entonces la palabra de Dios nos enseña que puede haber reyes, puede haber profetas, puede haber maestros delirantes. Delirantes. ¿Por qué?
Porque no se conforman a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, a la enseñanza que es conforme a la piedad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y la próxima vez que conectes con YouTube, acuérdate de esto. Porque hay de todo, no en la viña del Señor, en YouTube. Entonces hay que examinarlo todo, pero retener solamente lo bueno. Hay profetas fabuladores, hay reyes que se les va la cabeza, hay falsos maestros llenos de vanidad. ¿Y cuál es el peor problema de esto? Es que llevan al pueblo de Dios a su propio delirio. Los que les escuchan, los que les creen, comienzan a salirse del surco, y empiezan a aprender a delirar lo mismo que el delirante que les está delirando. Entonces, el que delira, como decíamos el martes pasado, no es una persona que, bueno, está en su locura, está en su tema, él no molesta a nadie, no, el que delira enseña su delirio, convence a los demás, quiere venderlo, quiere ganar socios para su club, no es que se quede ahí. Y lo repite, y puede ser una persona súper entusiasta, puede ser una persona carismática, puede ser una persona simpatiquísima, puede tener un carácter magnético, todo eso lo puede tener. Pero lo que dice es un delirio. Y si compro ese delirio, yo mismo me voy a transformar en un vendedor de delirios. El delirio mueve a malas obras. En Judas 8 dice que, por ejemplo, contaminan su carne, contaminan el cuerpo. En el caso del rey Saúl, por ejemplo, dice que cuando el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y desvariaba en medio de la casa, David tocaba con su mano como los otros días, porque habían encontrado que cuando David tocaba el arca, el Espíritu Santo le daba paz a Samuel. Y entonces tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Y David evadió 2 veces. O sea, no solamente le lanzó una vez, lo trató de ensartar 2 veces. El que delira no es pasivo, es activo. El que delira es agresivo, ataca. Dice en Eclesiastés capítulo 10, 13, porque alguno podría decir, bueno, yo no soy rey, yo no soy profeta, yo no soy maestro, yo no entro en esta categoría. Pero dice Eclesiastés 10, 13, el fin de la charla del necio, ¿quién es el necio? El que se cree que lo sabe todo. El fin de la charla del necio es nocivo desvarío. Nocivo desvaría. Me gusta la traducción en lenguaje actual que dice, comienza diciendo tonterías y acaba diciendo estupideces. Pero palabras no le faltan. Empieza con tonterías, termina con estupideces. Empieza con pensamientos propios, termina con delirios. Porque palabras no le faltan. Dice en Romanos 16, 17, hermanos, por favor. Porque tú tienes que ver que yo te estoy diciendo la palabra de Dios, no me tienes que creer porque yo estoy hablando así. ¿Y si te estoy diciendo un cuento? ¿Y si soy uno de estos falsos profetas que andan por ahí? Ustedes tienen que comprobar que lo que digo está en la Biblia, ¿de acuerdo? Dice, os ruego, hermanos, que estéis atentos, que vigiléis a los que causan divisiones. Estad atentos, vigilad a los que causan tropiezos en contra de la doctrina. Vigilad a los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Cuando viene alguien y nos quiere vender un cuento que no es la verdad que hemos aprendido, dice la palabra de Dios, apártate de ellos. Apártate de ellos.
Apártate. No dice, no, trata de convencerlo. No, dice, ten cuidado, es peligroso. ¿Por qué? Porque siembran pensamientos, ideas, razonamientos, conceptos, entendimientos que nos dañan, son tóxicos. Por eso es importante aprender la palabra de Dios, aprender la doctrina. Por eso es importante aprender la Biblia y aprender la doctrina que trae la Biblia. No basta con que un versículo diga algo. Lo que yo creo que el versículo dice tiene que coincidir con lo que la Biblia entera enseña. Y esto es muy importante. Por eso la importancia de tomar los cursos, la importancia de aprender doctrina, enseñanza. Ahora, ¿por qué es esto? Porque así como hemos hablado que hay ejemplos de... Muy bien. Así como hemos hablado que hay ejemplos de delirio, también hay que decir que hay ejemplos de no delirar. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:6. Les hemos dado ejemplo para que nosotros aprendáis, dice Pablo, a no pensar más, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que la palabra de Dios escrita dice. Para que nosotros aprendáis a no ir más allá de la palabra escrita. Pablo era un apóstol. Pablo era un hombre que tuvo revelaciones. Pablo fue llevado al tercer cielo. Pablo tuvo revelaciones que no podía compartir. Sembró el evangelio en toda la tierra conocida. Pero dice, miren, les doy ejemplo para que aprendáis a no ir más allá de la palabra escrita. ¿Y qué piensa de los ovnis? Pues la Biblia no dice nada de los ovnis. Y bueno, entonces ya está. ¿No? Entonces, pero yo no creo que... No ir más allá de lo que está escrito. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros se envanezca. Para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante. Y por causa de uno, os envanezcáis los unos contra los otros. Empiezan las discusiones, empiezan las peleas. No, yo pienso esto, no, yo pienso lo otro. No, es que a mí Dios me reveló esto. Ah, pues a mí Dios me reveló la tuya. Y mi revelación es más gorda que la tuya. No, la mía es más gorda. Y upa. Dice en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada. No está ese. Hay que mirarlo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Entonces, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, mira Timoteo, toda la escritura sirve. Toda la escritura es útil. ¿Y útil para qué? Para prepararnos, para que seamos capaces ¿de qué? De hacer lo que Dios quiere, de hacer buenas obras. Y por eso le decía en 2 Timoteo 4:5, le dice, sé sobrio en todo, sé sobrio. Sobrio significa sencillo, sé mesurado, sé templado, sé cuidadoso, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, o sea, predica, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura. ¿Qué era la lectura? Era la exposición de la palabra. Cuando habla de la lectura significa lee la Biblia y predícala. Si queremos ver el ejemplo, más ejemplo que podemos tener, es Jesús. Vamos a mirar a Jesús, que es el ejemplo, es el no va más para nosotros. Bueno, dice en Juan 12:49, yo
no he hablado por mi propia cuenta. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio mandamiento de lo que he de decir. Y luego dice en el verso 50, y lo hablo como el Padre me ha dicho. No solamente hablo lo que el Padre me dice, sino que lo hablo como el Padre me dice que lo hable. Era Jesús. Era Jesús. Y Jesús decía, yo no hablo por mi propia cuenta, yo no me pongo a improvisar, yo no empiezo a sacar de mi cosecha. Yo hablo lo que el Padre quiere y lo hablo como el Padre quiere. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 1:12, decía que ellos se habían conducido, que ellos se habían movido con sencillez. Con sencillez. Miren, una de las características que tienen las falsas doctrinas, que son aparatóxicas, que son complicadas y que son difíciles de entender hasta para los que entienden. Que uno escucha hablar a una persona y dice, ¿qué es lo que realmente está diciendo? Y da una impresión de que tiene una profundidad porque no se le entiende. Entonces asociamos, ¿qué profundo? Porque no se entiende nada. Pero realmente no es profundo. Lo profundo de Dios es sencillo. La persona que más sabe de un tema te lo explica más sencillo. Y el que no sabe, te la lía. Porque no sabe, entonces empieza a hablar. Pero tú te encuentras con un experto en cualquier cosa. Un experto, toma a un cocinero experto, toma a un mecánico experto, y las cosas te las va a enseñar con sencillez. Por eso dice Pablo, nos hemos conducido con sencillez, con sinceridad de Dios. Hemos sido sinceros en Dios. Porque hay gente que dice, yo soy muy sincera. No, me cae fatal, es que yo soy muy sincero. Eso no es sinceridad de Dios. No con sabiduría humana. Nos hemos conducido con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana es de abajo, la sabiduría de Dios es de arriba. Y no se casan. No se casan. No, pero a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Y dónde dice eso la Biblia? No, pero el que madruga, Dios lo ayuda. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Es sabiduría de hombre. Entonces, ¿por qué vamos a mezclarla con Primera de Juan capítulo 4? Sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Y recordamos lo que hemos dicho el martes pasado. 1 Corintios 2:16 dice más, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿No? ¿Quién puede comprender la profundidad? ¿Quién puede entender las cosas de Dios? La mente natural no puede, pero tenemos la mente de Cristo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a entender. Y por eso nosotros entendemos cosas que gente que tiene un coeficiente intelectual quizás el doble que el mío, no la entiende. No lo entiende. ¿Cómo tratar a una persona que está en este camino? Bueno, dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2, 24 al 26, que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Que de nada sirve, hermanos, ponernos a discutir y a pelearnos. Dice, el siervo del Señor debe ser amable para con todos. Amable para con todos. Apto para enseñar. Sufrido. 2 Timoteo 2, 24, 26. Apto para enseñar. Sufrido. Dice que con mansedumbre. Mansedumbre significa con delicadeza. Corrija a los que se oponen. Por si quizás Dios les concede que se arrepientan. ¿Se acuerdan lo que significaba arrepentimiento?
Cambio de mente. Entonces dice con delicadeza, a ver, igual Dios le da la capacidad de cambiar, ¿no? Y escapen dice, les conceda que se arrepientan para conocer. Y la Nueva Versión Internacional dice plenamente la verdad. Porque quizás conocen la verdad, pero parcialmente. Entonces, para conocer plenamente la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cuando una persona se opone a la sana doctrina, se opone a la palabra de Dios, se opone a los siervos que hablan la palabra de Dios, aunque él crea que sí, no está en la verdad, no está conociendo la verdad. Y el problema es que está en un lazo del diablo. Está cautivo. Por eso dice, no te pelees con ellos, sé amable, pero hay que enseñar, hay que corregir, hay que mostrarles lo que dice la sana doctrina, la enseñanza, por si quizás pueden cambiar la forma de pensar, cambiar el chip. ¿Se puede ayudar a una persona que está delirando? Sí, se puede. ¿Puede una persona que está delirando recuperar la razón? Claro que puede. Puede si está dispuesto a arrepentirse, si está dispuesto a cambiar la forma de pensar. Arrepentirse, ¿se acuerdan que significa metanoia? Otra forma de pensar. Y si se arrepienten de los errores de doctrina. Errores de doctrina. Un creyente puede tener 9 verdades doctrinales más grandes que una casa, pero puede mantener una creencia que no es doctrina. ¿Es que las 9 están mal? No. ¿Es que la una es correcta? Tampoco. La una hay que cambiarla. ¿Se acuerdan que le dije esta frase de Einstein? Decía, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Porque a veces las personas tenemos unas ideas plantadas en la cabeza y vamos R que R. Y son ideas que no son de Dios, son contrarias a la palabra de Dios. Y no, pero lo que pasa. Entonces hay que ser capaz de arrepentirse. Perfecto. Y podemos ayudarlo si está dispuesto a que la palabra de Dios le ponga un nuevo entendimiento. Que la palabra de Dios ponga un nuevo entendimiento por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, esto es un término griego que es nouseteo, que significa literalmente como poner mente. ¿Cómo ponemos mente? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, el martes pasado hemos visto que el Señor quiere que lo amemos con toda nuestra mente y Él nos ha salvado y ha salvado también todo nuestro ser, incluyendo nuestra mente. Y hemos visto que si nos dejamos llevar por la mente carnal, nuestra mente se enferma y nuestra conducta, nuestra vida es afectada. Pero hoy hemos visto que si eso no se sana, podemos avanzar y empezar a delirar. Podemos empezar a delirar. Pero gracias a Dios que Él nos ha enviado su palabra, nos ha enviado su enseñanza, nos ha enviado, así como hubo gobernantes, profetas y maestros delirantes, hay buenos pastores, buenos maestros y hay buenos profetas, también hay que decirlo. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos con una mente sana, sin delirios. ¿Amén? Vamos a orar por esto, ¿qué les parece? Muy bien, pónganse en pie. Vamos a
a orar por este tema y luego, si hay alguna pregunta, la contestaré. ¿Estamos listos? Muy bien. Te voy a invitar a hacer una oración juntos, una oración de sanidad por esto. Este no es un curso teórico, no estamos para compartir teorías interesantes, sino para disfrutar de una mente saludable y para ser libres de todo delirio, por pequeñito que sea. Cierra tus ojos por un momento y ahí donde tú estás, si quieres acompañarme, repite esta oración conmigo, vamos a orar juntos. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, yo perdono a cada persona que me infló con sus propias enseñanzas, con sus razonamientos vanidosos que iban más allá de la palabra. Los perdono de todo corazón en el nombre de Jesús y concédele, si es posible, que vuelvan a la cordura. Padre, y aún los he hablado, los he enseñado, afectando a otras personas con ideas, con conceptos, con enseñanzas que no están en tu palabra. Yo renuncio en el nombre de Jesús a poner mis pensamientos en la carne. Yo me niego en el nombre de Jesús a seguir a mi mente soñadora, delirante. Renuncio de todo corazón a ser delirante, a desvariar, a divagar. A partir de hoy, más que nunca, acepto con alegría que mis hermanos me corrijan y pongan una mente nueva conforme a tu palabra, para que yo no me aparte, para que yo no me extravíe de tu sana enseñanza, para que tenga una mente sana, una mente en Cristo, pensamientos ordenados para tu gloria, Señor. Gracias. Amén, amén y amén.